Capítulo quinto del libro cuarto de los trabajos de Persíles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra. De cómo por medio de Croriano fueron libres Bartolomé y la Talaverana, que estaban sentenciados a muerte. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De esta manera, los dos contrarios celosos y amantes, cuyas esperanzas tenían fundadas en el aire, se despidieron, el uno de Periandro y el otro de Croriano, quedando ante todas cosas en reprimir sus ímpetus y disimular sus agravios, á lo menos hasta tanto que Auristela se declarase, de la cual cada uno esperaba que había de ser en su favor, pues al ofrecimiento de un reino y al de un estado tan rico como el del duque, bien se podia pensar que había de titubear cualquier firmeza y mudarse el propósito de escoger otra vida, por ser muy natural el amarse las grandezas y apetecerse la mejoría de los estados. Especialmente suele ser este deseo más vivo en las mujeres. De todo esto estaba bien descuidada Auristela, pues todos sus pensamientos por entonces no se extendian á más que a enterarse en las verdades que a la salvacion de su alma convenian, que por haber nacido en partes tan remotas y en tierras adonde la verdadera fe católica no está en el punto tan perfecto como se requiere, tenia necesidad de acrisolarla en su verdadera oficina. Al apartarse Periandro de Arnaldo, llegó a él un hombre español y le dijo: Según traigo las señas, si es que vuesa merced es español, para vuesa merced viene esta carta. Púsole una en las manos, cerrada, cuyo sobrescrito decia: Al ilustre señor Antonio de Villaseñor, por otro nombre llamado el Bárbaro. Preguntóle Periandro que quién le habia dado aquella carta. Respondióle el portador que un español que estaba preso en la cárcel que llaman Torre de Nona, y por lo menos condenado a ahorcar por homicida. Él y otra su amiga, mujer hermosa, llamada la Talaverana. Conoció Periandro los nombres y casi adivinó sus culpas, y respondió: Esta carta no es para mí, sino para este peregrino que hacia acá viene. Y fue así, porque en aquel instante llegó Antonio, a quien Periandro dio la carta, y apartándose los dos á una parte, la abrió y vió que así decia: Quien en mal anda, en mal para. De dos piés, aunque el uno esté sano, si el otro está cojo, tal vez cojea, que las malas compañías no pueden enseñar buenas costumbres. La que yo trabé con la Talaverana, que no debiera, me tiene a mí y a ella sentenciados de remate para la horca. El hombre que la sacó de España la halló aquí en Roma en mi compañía. Recebió pesadumbre dello, asentóse la mano en mi presencia, y yo, que no soy amigo de burlas ni de recebir agravios, sino de quitarlos, volví por la moza y a puros palos maté a su agraviador. Estando en la fuga de esta pendencia, llegó otro peregrino que por el mismo estilo comenzó a tomarme la medida de las espaldas. Dice la moza que conoció que el que me apaleaba era un su marido, de nacion polaco, con quien se habia casado en Talavera, y temiéndose que en acabando conmigo habia de comenzar por ella, porque le tenia agraviado, no hizo más de echar mano a un cuchillo de dos que traia consigo siempre en la vaina, y llegándose a él, bonitamente se le clavó por los riñones, haciéndole tales heridas que no tuvieran necesidad de maestro. En efecto, el amigo a palos y el marido a puñaladas en un instante concluyeron la carrera mortal de su vida. Prendiéronnos al mismo punto y trajéronnos a esta cárcel, donde quedamos muy contra nuestra voluntad. Tomáronnos la confesion, confesamos nuestro delito, porque no le podíamos negar, y con esto ahorramos el tormento que aquí llaman tortura. Sustancióse el proceso, dándose más prisa a ello de la que quisiéramos. Ya está concluso, y nosotros sentenciados a destierro, sino que es de esta vida para la otra. Digo, señor, que estamos sentenciados a ahorcar, de lo que está tan pesarosa la Talaverana, que no lo puede llevar en paciencia, la cual besa a vuesa merced las manos, y a mi señora Constanza y al señor Periandro, y a mi señora Auristela, y dice que ella se holgara de estar libre para ir a besárselas a vuesas mercedes a sus casas. Dice tambien que si la sin par Auristela pone haldas en cinta y quiere tomar a su cargo nuestra libertad, que le será fácil, porque ¿qué pedirá su grande hermosura que no lo alcance,
aunque la pida a la dureza misma. Y añade más, y es que si vuesas mercedes no pudieren alcanzar el perdon, á lo menos procuren alcanzar el lugar de la muerte, y que como ha de ser en Roma, sea en España, porque está informada la moza que aquí no llevan los ahorcados con la autoridad conveniente, porque van a pie y apenas los ve nadie, y así apenas hay quien les rece una Ave María, especialmente si son españoles los que ahorcan. Y ella querría, si fuese posible, morir en su tierra y entre los suyos, donde no faltaría algún pariente que de compasión le cerrase los ojos. Yo también digo lo mismo, porque soy amigo de acomodarme a la razón, porque estoy tan mohíno en esta cárcel, que a trueco de excusar la pesadumbre que me dan las chinches en ella, tomaría por buen partido que me sacasen a ahorcar mañana. Y advierto a vuesa merced, señor mío, que los jueces desta tierra no desdicen nada de los de España. Todos son corteses y amigos de dar y recebir cosas justas, y que cuando no hay parte que solicite la justicia, no dejan de llegarse a la misericordia, la cual, si reina en todos los valerosos pechos de vuesas mercedes, que sí debe de reinar, sujeto hay en nosotros en que se muestre, pues estamos en tierra ajena, presos en la cárcel, comidos de chinches y de otros animales inmundos, que son muchos por pequeños y enfadan como si fuesen grandes. Y sobre todo, nos tienen ya en cueros y en la quinta esencia de la necesidad, solicitadores, procuradores y escribanos, de quien Dios nuestro Señor nos libre por su infinita bondad. Amén. Aguardando la respuesta que damos, con tanto deseo de recebirla buena, como le tienen los cigoñinos en la torre, esperando el sustento de sus madres. Y firmaba el desdichado Bartolomé Manchego. En extremo dio la carta gusto a los dos que la habían leído, y en extremo les fatigó su aflicción, y luego, diciéndole al que la había llevado dijese al preso que se consolase y tuviese esperanza de su remedio, porque Auristela y todos ellos, con todo aquello que dádivas y promesas pudiesen, le procurarían, al punto fabricaron las diligencias que habían de hacerse. La primera fue que Croriano hablase al embajador de Francia, que era su pariente y amigo, para que no se ejecutase la pena tan presto, y diese lugar el tiempo a que le tuviesen los ruegos y las solicitudes. Determinó también Antonio de escribir otra carta, en respuesta de la suya, a Bartolomé, con que de nuevo se renovase el gusto que les había dado la suya. Pero comunicando este pensamiento con Auristela y con su hermana Constanza, fueron las dos de parecer que no se la escribiese, porque a los afligidos no se ha de añadir aflicción, y podría ser que tomasen las burlas por veras y se afligiesen con ellas. Lo que hicieron fue dejar todo el cargo de aquella negociación sobre los hombros y diligencia de Croriano y en los de Ruperta, su esposa, que se lo rogó ahincadamente, y en 6 días ya estaban en la calle Bartolomé y la Talaverana, que adonde interviene el favor y las dádivas, se allanan los riscos y se deshacen las dificultades. En este tiempo le tuvo Auristela de informarse de todo aquello que a ella le parecia que le faltaba por saber de la fe católica, á lo menos de aquello que en su patria escuramente se practicaba. Halló con quien comunicar su deseo por medio de los penitenciarios, con quien hizo su confesión entera, verdadera y llana, y quedó enseñada y satisfecha de todo lo que quiso, porque los tales penitenciarios, en la mejor forma que pudieron, le declararon todos los principales y más convenientes misterios de nuestra santa fe. Comenzaron desde la envidia y soberbia de Lucifer y desde su caída con la tercera parte de las estrellas que cayeron con él en los abismos. Caída que dejó vacas y vacías las sillas del cielo, que las perdieron los ángeles malos por su necia culpa. Declaráronle el medio que Dios tuvo para llenar estos asientos, criando al hombre, cuya alma es capaz de la gloria que los ángeles malos perdieron. Discurrieron por la verdad de la creación del hombre y del mundo y por el misterio sagrado y amoroso de la encarnación, y con razones sobre la razón misma bosquejaron el profundísimo misterio de la Santísima Trinidad. Contaron cómo convino que la segunda persona de las tres, que es la del Hijo, se hiciese hombre, para que como hombre Dios pagase por el hombre y Dios pudiese pagar como Dios, cuya unión hipostática sólo podía ser bastante para dejar a Dios satisfecho de la culpa infinita cometida. Que Dios infinitamente se había de satisfacer
y el hombre finito por sí no podía, y Dios en sí solo era incapaz de padecer, pero juntos los dos llegó el caudal a ser infinito, y ansí lo fue la paga. Mostráronle la muerte de Cristo, los trabajos de su vida, desde que se mostró en el pesebre hasta que se puso en la cruz, exageráronle la fuerza y eficacia de los sacramentos, y señaláronle con el dedo la segunda tabla de nuestro naufragio, que es la penitencia, sin la cual no hay abrir la senda del cielo, que suele cerrar el pecado. Mostráronle asimismo a Jesucristo, Dios vivo, sentado a la diestra del Padre, estando tan vivo y entero como en el cielo, sacramentado en la tierra, cuya santísima presencia no la puede dividir ni apartar ausencia alguna, porque uno de los mayores atributos de Dios, aunque todos son iguales, es el estar en todo lugar por potencia, por esencia y por presencia. Aseguráronle infaliblemente la venida de este Señor a juzgar el mundo sobre las nubes del cielo, y asimismo la estabilidad y firmeza de su Iglesia, contra quien pueden poco las puertas, o por mejor decir, las fuerzas del infierno. Trataron del poder del sumo pontífice, visorrey de Dios en la tierra y llavero del cielo. Finalmente no les quedó por decir cosa que vieron que convenía para darse a entender, y para que Auristela y Periandro la entendiesen. Estas liciones ansí alegraron sus almas que las sacaron de sí mismas y se las llevaron a que paseasen los cielos, porque sólo en ellos pusieron sus pensamientos. Fin del capítulo 5 del libro 4. Capítulo 6 del libro 4 de los trabajos de Persíles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra. Contienda entre Arnaldo y el duque de Nemurs sobre la compra de un retrato de Auristela. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Con otros ojos se miraron de allí adelante Auristela y Periandro, a lo menos con otros ojos miraba Periandro a Auristela, pareciéndole que ya ella había cumplido el voto que la trajo a Roma, y que podía libre y desembarazadamente recibirle por esposo. Pero si medio gentil amaba a Auristela la honestidad, después de catequizada la adoraba, no porque viese iba contra ella en casarse, sino por no dar indicios de pensamientos blandos, sin que precediesen antes o fuerzas o ruegos. También estaba mirando si por alguna parte le descubría el cielo alguna luz que le mostrase lo que había de hacer después de casada, porque pensar volver a su tierra lo tenía por temeridad y por disparate, a causa que el hermano de Periandro, que la tenía destinada para ser su esposa, quizá viendo burladas sus esperanzas, tomaría en ella y en su hermano Periandro venganza de su agravio. Estos pensamientos y temores la traían algo flaca y algo pensativa. Las damas francesas visitaron los templos y anduvieron las estaciones con pompa y majestad, porque Croriano, como se ha dicho, era pariente del embajador de Francia, y no les faltó cosa que para mostrar ilustre decoro fuese necesaria, llevando siempre consigo a Auristela y a Constanza. Y ninguna vez salían de casa que no las seguía casi la mitad del pueblo de Roma. Y sucedió que pasando un día por una calle que se llama de Bancos, vieron en una pared della un retrato entero de pies a cabeza de una mujer que tenía una corona en la cabeza, aunque partida por medio la corona, y a los pies un mundo, sobre el cual estaba puesta. Y apenas la hubieron visto cuando conocieron ser el rostro de Auristela, tan al vivo dibujado que no les puso en duda de conocerla. Preguntó Auristela admirada cuyo era aquel retrato y si se vendia acaso. Respondióle el dueño, que segun después se supo era un famoso pintor, que él vendia aquel retrato, pero no sabia de quién fuese. Sólo sabia que otro pintor su amigo se le habia vendido en Francia, el cual le habia dicho ser de una doncella extranjera que en hábitos de peregrina pasaba a Roma. ¿Qué significa, respondió Auristela, haberla pintado con corona en la cabeza y los pies sobre aquella esfera, y más estando la corona partida? Eso, señora, dijo el dueño, son fantasías de pintores, o caprichos, como los llaman. Quizá quieren decir que esta doncella merece llevar la corona de la hermosura,
y que ella va hollando aquel mundo, pero yo quiero decir que dice que vos, señora, sois su original y que mereceis corona entera y no mundo pintado, sino real y verdadero. ¿Qué pedís por el retrato?, preguntó Constanza. A lo que respondió el dueño: 2 peregrinos están aquí, que el uno dellos me ha ofrecido 1000 escudos de oro y el otro dice que no le dejará por ningún dinero. Yo no he concluido la venta por parecerme que se están burlando, porque la exorbitancia del ofrecimiento me hace estar en duda. Pues no lo estéis, replicó Constanza, que esos 2 peregrinos, si son los que yo imagino, bien pueden doblar el precio y pagaros a toda vuestra satisfacción. Las damas francesas, Ruperta, Croriano y Periandro, quedaron atónitos de ver la verdadera imagen del rostro de Auristela en el del retrato. Cayó la gente que el retrato miraba en que parecia el de Auristela, y poco a poco comenzó a salir una voz que todos y cada uno de por sí afirmaba: este retrato que se vende es el mismo desta peregrina que va en este coche. ¿Para qué queremos ver al traslado, sino al original? Y así comenzaron a rodear el coche, que los caballos no podian ir adelante ni volver atrás, por lo cual dijo Periandro: Auristela, hermana, cúbrete el rostro con algún velo, porque tanta luz ciega y no nos deja ver por donde caminamos. Hízolo así Auristela, y pasaron adelante, pero no por esto dejó de seguirlos mucha gente, que esperaban a que se quitase el velo para verla como deseaban. Apenas se hubo quitado de allí el coche cuando se llegó al dueño del retrato, Arnaldo, en sus hábitos de peregrino, y dijo: yo soy el que os ofrecí los 1000 escudos por este retrato. Si le queréis dar, traedle y veníos conmigo, que yo os lo daré luego de oro en oro. A lo que otro peregrino, que era el duque de Nemurs, dijo: no reparéis, hermano, en precio, sino veníos conmigo y proponed en vuestra imaginacion el que quisiéredes, que yo os le daré luego de contado. Señores, respondió el pintor, concertaos los dos en cuál le ha de llevar, que yo no me desconcertaré en el precio, puesto que pienso que antes me habéis de pagar con el deseo que con la obra. A estas pláticas estaba atenta mucha gente, esperando en qué había de parar aquella compra, porque ver ofrecer millaradas de ducados a 2, al parecer pobres peregrinos, parecíales cosa de burla. En esto dijo el dueño: el que le quisiere déme señal y guíe, que yo ya le descuelgo para llevársele. Oyendo lo cual, Arnaldo puso la mano en el seno y sacó una cadena de oro con una joya de diamantes que de ella pendia, y dijo: tomad esta cadena, que con esta joya vale más de 2000 escudos, y traedme el retrato. Esta vale 10.000, dijo el duque, dándole una de diamantes al dueño del retrato, y traédmele a mi casa. Santo Dios, dijo uno de los circunstantes, ¿qué retrato puede ser este? ¿Qué hombres estos y qué joyas estas? Cosa de encantamento parece aquesta. Por eso os aviso, hermano pintor, que deis un toque a la cadena y hagáis experiencia de la fineza de las piedras antes que deis vuestra hacienda, que podría ser que la cadena y las joyas fuesen falsas, porque el encarecimiento que de su valor han hecho, bien se puede sospechar. Enojáronse los príncipes, pero por no echar más en la calle sus pensamientos, consintieron en que el dueño del retrato se enterase en la verdad del valor de las joyas. Andaba revuelta toda la gente de bancos, unos admirando el retrato, otros preguntando quién fuesen los peregrinos, otros mirando las joyas, y todos atentos esperando quién había de quedar con el retrato, porque les parecia que estaban de parecer los 2 peregrinos de no dejarle por ningún precio. Diérale el dueño por mucho menos de lo que le ofrecian, si se le dejaran vender libremente. Pasó en esto por bancos el gobernador de Roma, oyó el murmurio de la gente, preguntó la causa, vió el retrato y vió las joyas, y pareciéndole ser prendas de más que de ordinarios peregrinos, esperando descubrir algún secreto, las hizo depositar y llevar el retrato a su casa y prender a los peregrinos. Quedóse el pintor confuso, viendo menoscabadas sus esperanzas, y su hacienda en poder de la justicia, donde jamás entró alguna que si saliese, fuese con aquel lustre con que había entrado.
Acudió el pintor a buscar a Periandro y a contarle todo el suceso de la venta y el temor que tenia no se quedase el gobernador con el retrato, el cual, de un pintor que le habia retratado en Portugal de su original, le habia él comprado en Francia, cosa que le pareció a Periandro posible por haber sacado otros muchos en el tiempo que Auristela estuvo en Lisboa. Con todo eso le ofreció por él 100 escudos, con que quedase a su riesgo el cobrarle. Contentóse el pintor, y aunque fué tan grande la baja de 100 á 1000, le tuvo por bien vendido y mejor pagado. Aquella tarde, juntándose con otros españoles peregrinos, fué á andar las 7 iglesias, entre los cuales peregrinos acertó a encontrarse con el poeta que dijo el soneto al descubrirse Roma. Conociéronse y abrazáronse, y preguntáronse de sus vidas y sucesos. El poeta peregrino le dijo que el día antes le habia sucedido una cosa digna de contarse por admirable, y fué que habia tenido noticia de que un monseñor, clérigo de la cámara, curioso y rico, tenia un museo el más extraordinario que habia en el mundo, porque no tenia figuras de personas que efectivamente hubiesen sido, ni entonces lo fuesen, sino unas tablas preparadas para pintarse en ellas los personajes ilustres que estaban por venir, especialmente los que habian de ser en los venideros siglos poetas famosos. Entre las cuales tablas habia visto 2, que en el principio dellas estaba escrito, en una Torcuato Tasso, y más abajo un poco decia Jerusalén libertada, en la otra estaba escrito Zárate, y más abajo Cruz y Constantino. Preguntéle al que me las enseñaba qué significaban aquellos nombres. Respondióme que se esperaba que presto se habia de descubrir en la tierra la luz de un poeta que se habia de llamar Torcuato Tasso, el cual habia de cantar a Jerusalén recuperada, con el más heroico y agradable plectro que hasta entonces ningún poeta hubiese cantado, y que casi luego le habia de suceder un español llamado Francisco López de Zárate, cuya voz habia de llenar las 4 partes de la tierra, y cuya armonía habia de suspender los corazones de las gentes, cantando la invencion de la cruz de Cristo con las guerras del emperador Constantino. Poema verdaderamente heroico y religioso, y digno del nombre de poema. A lo que replicó Periandro: Duro se me hace de creer que de tan atrás se tome el cargo de aderezar las tablas donde se hayan de pintar los que están por venir, aunque en efeto en esta ciudad, cabeza del mundo, están otras maravillas de mayor admiracion. ¿Y habrá otras tablas aderezadas para más poetas venideros? Preguntó Periandro. Sí, respondió el peregrino, pero no quise detenerme a leer los títulos, contentándome con los 2 primeros, pero así a bulto miré tantos que me doy a entender que en la edad cuando éstos vengan, que según me dijo el que me guiaba no puede tardar, ha de ser grandísima la cosecha de todo género de poetas. Encamínelo Dios como él fuere más servido. Por lo menos, respondió Periandro, el año que es abundante de poesía suele serlo de hambre, porque dámele poeta y dártele pobre, si ya la naturaleza no se adelanta a hacer milagros. Y síguese la consecuencia. ¿Hay muchos poetas? Luego hay muchos pobres. ¿Hay muchos pobres? Luego caro es el año. En esto iban hablando el peregrino y Periandro, cuando llegó a ellos Zabulon el judío, y dijo a Periandro que aquella tarde le queria llevar a ver a Hipólita la ferraresa, que era una de las más hermosas mujeres de Roma, y aun de toda Italia. Respondióle Periandro que iria de muy buena gana, lo cual no le respondiera si como le informó de la hermosura le informara de la calidad de su persona, porque la alteza de la honestidad de Periandro no se abalanzaba ni abatía a cosas bajas, por hermosas que fuesen, que en esto la naturaleza habia hecho iguales y formado en una misma turquesa a él y á Auristela, de la cual se recató para ir a ver a Hipólita, a quien el judío le llevó más por engaño que por voluntad, que tal vez la curiosidad hace tropezar y caer de ojos al más honesto recato. Fin del capítulo 6 del libro 4. Capítulo 7 del libro 4 de los trabajos de Persíles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra.
de un extraño caso y notable peligro en que se vio Periandro por malicia de una dama cortesana. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Con la buena crianza, con los ricos ornamentos de la persona y con los aderezos y pompa de la casa, se cubren muchas faltas, porque no es posible que la buena crianza ofenda, ni el rico ornato enfade, ni el aderezo de la casa no contente. Todo esto tenía Hipólita, dama cortesana, que en riquezas podía competir con la antigua Flora y en cortesía con la misma buena crianza. No era posible que fuese estimada en poco de quien la conocía, porque con la hermosura encantaba, con la riqueza se hacía estimar, y con la cortesía, si así se puede decir, se hacía adorar. Cuando el amor se viste de estas tres calidades, rompe los corazones de bronce, abre las bolsas de hierro y rinde las voluntades de mármol. Y más, si a estas tres cosas se les añade el engaño y la lisonja, atributos convenientes para las que quieren mostrar a la luz del mundo sus donaires. Hay por ventura entendimiento tan agudo en el mundo, que estando mirando una destas hermosas que pinto, dejando a una parte las de su belleza, se ponga a discurrir las de su humilde trato? La hermosura en parte ciega y en parte alumbra. Tras la que ciega corre el gusto, tras la que alumbra el pensar en la enmienda. Ninguna de estas cosas consideró Periandro al entrar en casa de Hipólita, pero como tal vez sobre descuidados cimientos suele levantar amor sus máquinas, ésta, sin pensamiento alguno, se fabricó, no sobre la voluntad de Periandro, sino en la de Hipólita, que con estas damas, que suelen llamar del vicio, no es menester trabajar mucho para dar con ellas donde se arrepientan sin arrepentirse. Ya había visto Hipólita a Periandro en la calle y ya le había hecho movimientos en el alma su bizarría, su gentileza y sobre todo el pensar que era español, de cuya condición se prometía dádivas imposibles y concertados gustos. Y estos pensamientos los había comunicado con Zabulón y rogádole se lo trajese a casa, la cual tenía tan aderezada, tan limpia y tan compuesta, que más parecía que esperaba ser tálamo de bodas que acogimiento de peregrinos. Tenía la señora Hipólita, que con este nombre la llamaban en Roma como si lo fuera, un amigo llamado Pirro, calabrés, hombre acuchillador, impaciente, facineroso, cuya hacienda libraba en los filos de su espada, en la agilidad de sus manos y en los engaños de Hipólita, que muchas veces con ellos alcanzaba lo que quería sin rendirse a nadie. Pero en lo que más Pirro cimentaba su vida era en la diligencia de sus pies, que los estimaba en más que las manos, y de lo que él más se preciaba era de traer siempre asombrada a Hipólita en cualquier condición que se le mostrase, ora fuese amorosa, ora fuese áspera, que nunca les faltan a estas palomas duendas milanos que las persigan, ni cárabos que las despedacen. Miserable trato desta mundana y simple gente. Digo pues que este caballero, que no tenía de serlo más que el nombre, se halló en casa de Hipólita al tiempo que entraron en ella el judío y Periandro. Apartóle aparte Hipólita y díjole: Vete con Dios, amigo, y llévate esta cadena de oro de camino que este peregrino me envió con Zabulón esta mañana. Mira lo que haces, Hipólita, respondió Pirro, que a lo que se me trasluce, este peregrino es español, y soltar él de su mano sin haber tocado la suya esta cadena, que debe de valer 100 escudos, gran cosa me parece y 1000 temores me sobresaltan. Llévate tú, oh Pirro, la cadena, dijo ella, y déjame a mí el cargo de sustentarla y de no volverla a pesar de todas sus españolerías. Tomó la cadena que le dio Hipólita a Pirro, que para el efeto la había hecho comprar aquella mañana, y sellándole la boca con ella, más que de paso le hizo salir de casa. Luego Hipólita, libre y desembarazada de su corma, suelta de sus grillos, se llegó a Periandro y con desenfado y donaire, lo primero que hizo fue echarle los brazos al cuello, diciéndole: En verdad que tengo de ver si son tan valientes los españoles como tienen la fama. Cuando Periandro vio toda aquella desenvoltura, creyó que toda la casa se le había caído a cuestas, y poniéndole la mano delante el pecho a Hipólita, la detuvo y la apartó de sí, y le dijo: Estos hábitos que visto, señora Hipólita, no permiten ser profanados,
o a lo menos yo no lo permitiré en ninguna manera. Y los peregrinos, aunque sean españoles, no están obligados a ser valientes cuando no les importa. Pero mirad vos, señora, en qué queréis que muestre mi valor, sin que a los dos perjudique, y seréis obedecida sin replicaros en nada. Paréceme, respondió Hipólita, señor peregrino, que ansí lo sois en el alma como en el cuerpo, pero pues, según decís, haréis lo que os dijere, como a ninguno de los dos perjudique, entraos conmigo en esta cuadra, que os quiero enseñar una lonja y un camarín mío. A lo que respondió Periandro: aunque soy español, soy algún tanto medroso, y más os temo a vos sola que a un ejército de enemigos. Haced que nos haga otro la guía y llevadme do quisiéredes. Llamó Hipólita a dos doncellas suyas y a Zabulón el judío, que a todo se halló presente, y mandólas que guiasen a la lonja. Abrieron la sala, y a lo que después Periandro dijo, estaba la más bien aderezada que pudiese tener algún príncipe rico y curioso en el mundo. Parrasio, Polignoto, Apeles, Ceuxis y Timantes tenían allí lo perfecto de sus pinceles, comprado con los tesoros de Hipólita, acompañados de los del devoto Rafael de Urbino y de los del divino Micael Ángelo. Riquezas donde las de un gran príncipe deben y pueden mostrarse. Los edificios reales, los alcázares soberbios, los templos magníficos y las pinturas valientes son propias y verdaderas señales de la magnanimidad y riqueza de los príncipes, prendas en efeto contra quien el tiempo apresura sus alas y apresta su carrera, como émulas suyas, que a su despecho están mostrando la magnificencia de los pasados siglos. Oh Hipólita, sólo buena por esto, si entre tantos retratos que tienes tuvieras uno de Josef en Egipto, no dejaras de verle vivo en Periandro, que asombrado, atónito y confuso, andaba mirando en qué había de parar la abundancia que en la lonja veía, en una limpísima mesa que de cabo a cabo la tomaba la música que de diversos géneros de pájaros en riquísimas jaulas estaban haciendo una confusa pero agradable armonía. En fin, a él le pareció que todo cuanto había oído decir de los huertos hesperideos, de los de la maga Falerina y de los pensiles famosos, ni de todos los otros que por fama fuesen conocidos en el mundo, no llegaba al adorno de aquella sala y de aquella lonja. Pero como él andaba con el corazón sobresaltado, que bien haya su honestidad que se le aprensaba entre dos tablas, no se le mostraban las cosas como ellas eran. Antes, cansado de ver cosas de tanto deleite y enfadado de ver que todas ellas se encaminaban contra su gusto, dando de mano a la cortesía, probó a salirse de la lonja y se saliera si Hipólita no se lo estorbara, de manera que le fué forzoso mostrarse con las manos y ásperas palabras algo descortés. Trabó de la esclavina de Periandro y abriéndole el jubón le descubrió la cruz de diamantes que de tantos peligros hasta allí había escapado, y así deslumbró la vista a Hipólita como el entendimiento, la cual, viendo que se le iba a despecho de su blanda fuerza, dio en un pensamiento que si le supiera revalidar y apoyar algún tanto mejor, no le fuera bien dello a Periandro, el cual, dejando la esclavina en poder de la nueva egipcia, sin sombrero, sin bordón, sin ceñidor ni esclavina, se puso en la calle, que el vencimiento de tales batallas consiste más en el huir que en el esperar. Púsose ella asimismo a la ventana y a grandes voces comenzó a apellidar la gente de la calle diciendo: ténganme a ese ladrón que entrando en mi casa como humano me ha robado una prenda divina que vale una ciudad. Acertaron a estar en la calle dos de la guarda del pontífice, que dicen pueden prender en fragante, y como la voz era de ladrón, facilitaron su dudosa potestad y prendieron a Periandro. Echáronle mano al pecho y quitándole la cruz, le santiguaron con poca decencia, paga que da la justicia a los nuevos delincuentes, aunque no se les averigüe el delito. Viéndose pues Periandro puesto en cruz sin su cruz, dijo a los tudescos en su misma lengua que él no era ladrón, sino persona principal, y que aquella cruz era suya, y que viesen que su riqueza no podía ser de Hipólita, y que les rogaba le llevasen ante el gobernador, que él esperaba con brevedad averiguar la verdad del caso. Ofrecióles dineros, y con esto y con habelles hablado en su lengua, con que se reconcilian los ánimos que no se conocen,
Los tudescos no hicieron caso de Hipólita, y así llevaron a Periandro delante del gobernador. Viendo lo cual Hipólita se quitó de la ventana y casi arañándose el rostro dijo a sus criadas: «Ay, hermanas, y qué necia he andado. A quien pensaba regalar he lastimado, a quien pensaba servir he ofendido. Preso va por ladrón el que lo ha sido de mi alma. Mirad qué caricias, mirad qué halagos son hacer prender al libre y disfamar al honrado». Y luego les contó cómo llevaban preso al peregrino dos de la guarda del Papa. Mandó asimismo que la aderezasen luego el coche, que quería ir en su seguimiento y disculpalle, porque no podía sufrir su corazón verse herir en las mismas niñas de sus ojos, y que antes quería parecer testimoñera que cruel, que de la crueldad no tendría disculpa, y del testimonio sí, echando la culpa al amor, que por 1000 disparates descubre y manifiesta sus deseos, y hace mal a quien bien quiere. Cuando ella llegó a casa del gobernador, le halló con la cruz en las manos, examinando a Periandro sobre el caso. El cual, como vió a Hipólita, dijo al gobernador: «Esta señora que aquí viene ha dicho que esta cruz que vuesa merced tiene yo se la he robado, y yo diré que es verdad cuando ella dijere de qué es la cruz, qué valor tiene y cuántos diamantes la componen. Porque si no es que se lo dicen los ángeles o algún otro espíritu que lo sepa, ella no lo puede saber, porque no la ha visto sino en mi pecho y una vez sola». «¿Qué dice la señora Hipólita a esto?», dijo el gobernador, y esto cubriendo la cruz porque no tomase las señas della. La cual respondió: «Con decir que estoy enamorada, ciega y loca, quedará este peregrino disculpado, y yo esperando la pena que el señor gobernador quisiere darme por mi amoroso delito». Y le contó punto por punto lo que con Periandro le había pasado, de lo que se admiró el gobernador, antes del atrevimiento que del amor de Hipólita, que a semejantes sujetos son propios los lascivos disparates. Afeóle el caso, pidió a Periandro la perdonase, dióle por libre y volvióle la cruz, sin que en aquella causa se escribiese letra alguna, que no fué ventura poca. Quisiera saber el gobernador quién eran los peregrinos que habían dado las joyas en prendas del retrato de Auristela, y asimismo quién era él y quién Auristela, a lo que respondió Periandro: «El retrato es de Auristela, mi hermana. Los peregrinos pueden tener joyas mucho más ricas. Esta cruz es mía, y cuando me dé el tiempo, lugar y la necesidad me fuerce, diré quién soy, que el decirlo agora no está en mi voluntad sino en la de mi hermana. El retrato que vuesa merced tiene, ya se le tengo comprado al pintor por precio convenible, sin que en la compra hayan intervenido pujas, que se fundan más en rencor y en fantasía que en razón». El gobernador dijo que él se queria quedar con él por el tanto, por añadir con él a Roma cosa que aventajase a las de los más excelentes pintores que la hacian famosa. «Yo se le doy a vuesa merced», respondió Periandro, «por parecerme que en darle tal dueño le doy la honra posible». Agradecióselo el gobernador, y aquel día dio por libres a Arnaldo y al duque, y les volvió sus joyas, y él se quedó con el retrato, porque estaba puesto en razón que se había de quedar con algo. Fin del capítulo 7 del libro 4. Capítulo 8 del libro 4 de los trabajos de Persíles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra. Da cuenta Arnaldo de todo lo que le había sucedido desde que se apartó de Periandro y Auristela en la isla de las Ermitas. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Más confusa que arrepentida volvió Hipólita a su casa, pensativa y además enamorada, que aunque es verdad que en los principios de los amores los desdenes suelen ser parte para acabarlos, los que usó con ella Periandro le avivaron más los deseos. Parecíale a ella que no había de ser tan de bronce un peregrino que no se ablandase con los regalos que pensaba hacerle, pero hablando consigo se dijo a sí misma: «Si este peregrino fuera pobre, no trajera consigo cruz tan rica, cuyos muchos y ricos diamantes sirven de claro sobrescrito de su riqueza. De modo que la fuerza desta roca no se ha de tomar por hambre, otros ardides y mañas son menester para rendirla. ¿No sería posible que este mozo tuviese en otra parte ocupada el alma? ¿No sería posible que esta Auristela no fuese su hermana? ¿No sería posible que las finezas de los desdenes que usa conmigo
las quisiese asentar y poner en cargo á Auristela? Válame Dios, que me parece que en este punto he hallado el de mi remedio. Alto, muera Auristela, descúbrase este encantamento, á lo menos veamos el sentimiento que este montaraz corazon hace, pongamos siquiera en plática este disinio, enferme Auristela, quitemos su sol delante de los ojos de Periandro, veamos si faltando la hermosura, causa primera de adonde el amor nace, falta tambien el mismo amor, que podría ser que dando yo lo que á éste se le quitare, quitándole á Auristela, viniese a reducirse a tener más blandos pensamientos. Por lo menos probarlo tengo, ateniéndome a lo que se dice, que no daña el tentar las cosas que descubren algún rastro de provecho. Con estos pensamientos algo consolada llegó a su casa, donde halló a Zabulon, con quien comunicó todo su disignio, confiada en que tenia una mujer de la mayor fama de hechicera que habia en Roma, pidiéndole, habiendo antes precedido dádivas y promesas, hiciese con ella no que mudase la voluntad de Periandro, pues sabia que esto era imposible, sino que enfermase la salud de Auristela y con limitado término, si fuese menester, le quitase la vida. Esto, dijo Zabulon, ser cosa fácil al poder y sabiduría de su mujer. Recibió no sé cuánto por primera paga y prometió que desde otro día comenzaría la quiebra de la salud de Auristela. No solamente Hipólita satisfizo a Zabulon, sino amenazándole a sí mismo, y a un judío dádivas o amenazas le hacen prometer y aun hacer imposibles. Periandro contó a Croriano, a Ruperta, a Auristela y a las 3 damas francesas, a Antonio y a Constanza su prision, los amores de Hipólita y la dádiva que habia hecho del retrato de Auristela al gobernador. No le contentó nada a Auristela los amores de la cortesana, porque ya habia oido decir que era una de las más hermosas mujeres de Roma, de las más libres, de las más ricas y más discretas, y las musarañas de los celos, aunque no sea más de una, y sea más pequeña que un mosquito, el miedo la representa en el pensamiento de un amante mayor que el monte Olimpo, y cuando la honestidad ata la lengua de modo que no puede quejarse, da tormento al alma con las ligaduras del silencio, de modo que a cada paso anda buscando salidas para dejar la vida del cuerpo. Según otra vez se ha dicho, ningún otro remedio tienen los celos que oír disculpas, y cuando éstas no se admiten, no hay que hacer caso de la vida, la cual perdiera Auristela 1000 veces antes que formar una queja de la fe de Periandro. Aquella noche fue la primera vez que Bartolomé y la Talaverana fueron a visitar a sus señores, no libres, aunque ya lo estaban de la cárcel, sino atados con los más duros grillos, que eran los del matrimonio, pues se habían casado. Que la muerte del polaco puso en libertad a Luisa, y a él le trujo su destino a venir peregrino a Roma. Antes de llegar a su patria, halló en Roma a quien no traía intención de buscar, acordándosele de los consejos que en España le había dado Periandro, pero no pudo estorbar su destino, aunque no le fabricó por su voluntad. Aquella noche asimismo visitó Arnaldo a todas aquellas señoras y dio cuenta de algunas cosas que en el volver a buscarles, después que apaciguó la guerra de su patria, le habian sucedido. Contó cómo llegó a la isla de las ermitas, donde no habia hallado a Rutilio sino a otro ermitaño en su lugar, que le dijo que Rutilio estaba en Roma. Dijo asimismo que habia tocado en la isla de los pescadores y hallado en ella libres, sanas y contentas a las desposadas y a los demás que con Periandro, segun ellos dijeron, se habian embarcado. Contó cómo supo de oidas que Policarpa era muerta y Sinforosa no habia querido casarse. Dijo cómo se tornaba a poblar la isla bárbara, confirmándose sus moradores en la creencia de su falsa profecía. Advirtió cómo Mauricio y Ladislao, su yerno, con su hija Transila, habian dejado su patria y pasádose a vivir más pacíficamente a Ingalaterra. Dijo tambien cómo habia estado con Leopoldio, rey de los daneos, después de acabada la guerra, el cual se habia casado por dar sucesion a su reino, y que habia perdonado a los 2 traidores que llevaba presos cuando Periandro y sus pescadores le encontraron, de quien mostró estar muy agradecido por el buen término y cortesía que con él tuvieron. Y entre los nombres que le era forzoso nombrar en su discurso, tal vez tocaba con el de los padres de Periandro y tal con los de Auristela, con que les sobresaltaba los corazones y les traia a la memoria así grandezas como desgracias. Dijo que en Portugal, especialmente en Lisboa,
eran en suma estimación tenidos sus retratos. Contó asimismo la fama que dejaba en Francia, en todo aquel camino, la hermosura de Constanza y de aquellas señoras damas francesas. Dijo cómo Croriano había granjeado opinión de generoso y de discreto en haber escogido a la sin par Ruperta por esposa. Dijo asimismo cómo en Luca se hablaba mucho en la sagacidad de Isabela Castrucho y en los breves amores de Andrea Marulo, a quien con el demonio fingido trujo el cielo a vivir vida de ángeles. Contó cómo se tenía por milagro la caída de Periandro y cómo dejaba en el camino a un mancebo peregrino, poeta, que no quiso adelantarse con él por venirse de espacio, componiendo una comedia de los sucesos de Periandro y Auristela, que los sabía de memoria por un lienzo que había visto en Portugal, donde se habían pintado, y que traía intención firmísima de casarse con Auristela si ella quisiese. Agradecióle Auristela su buen propósito y aun desde allí le ofreció darle para un vestido, si acaso llegase roto, que un deseo de un buen poeta toda buena paga merece. Dijo también que había estado en casa de la señora Constanza y Antonio y que sus padres y abuelos estaban buenos y sólo fatigados de la pena que tenian de no saber de la salud de sus hijos, deseando volviese la señora Constanza a ser esposa del conde, su cuñado, que quería seguir la discreta eleccion de su hermano, o ya por no dar los 20.000 ducados, o ya por el merecimiento de Constanza, que era lo más cierto. De que no poco se alegraron todos, especialmente Periandro y Auristela, que como a sus hermanos los querían. De esta plática de Arnaldo se engendraron en los pechos de los oyentes nuevas sospechas de que Periandro y Auristela debían de ser grandes personajes, porque de tratar de casamientos de condes y de millaradas de ducados no podian nacer sino sospechas ilustres y grandes. Contó tambien cómo había encontrado en Francia a Renato, el caballero francés vencido en la batalla contra derecho, y libre y victorioso por la conciencia de su enemigo. En efeto, pocas cosas quedaron de las muchas que en el galan progreso desta historia se han contado, en quien él se hubiese hallado, que allí no las volviese a traer a la memoria, trayendo tambien la que tenia de quedarse con el retrato de Auristela, que tenia Periandro contra la voluntad del duque y contra la suya, puesto que dijo que por no dar enojo a Periandro disimularía su agravio. Ya le hubiera yo deshecho, respondió Periandro, volviendo señor Arnaldo el retrato, si entendiera fuera vuestro. La ventura y su diligencia se le dieron al duque, vos se le quitastes por fuerza y así no tenéis de qué quejaros. Los amantes están obligados a no juzgar sus causas por la medida de sus deseos, que tal vez no los han de satisfacer, por acomodarse con la razón, que otra cosa les manda. Pero yo haré de manera que quedando vos, señor Arnaldo, contento, el duque quede satisfecho, y será con que mi hermana Auristela se quede con el retrato, pues es más suyo que de otro alguno. Satisfízole a Arnaldo el parecer de Periandro, y ni más ni menos a Auristela. Con esto cesó la plática, y otro día por la mañana comenzaron a obrar en Auristela los hechizos, los venenos, los encantos y la malicia de la judía, mujer de Zabulon. Fin del capítulo 8 del libro 4. Capítulo 9 del libro 4 de los trabajos de Persíles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra. En que se cuenta la enfermedad de Auristela por los hechizos de la judía, mujer de Zabulon. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. No se atrevió la enfermedad a acometer rostro a rostro la belleza de Auristela, temerosa no espantase tanta hermosura la fealdad suya, y así la acometió por las espaldas, dándole en ellas unos calos fríos al amanecer que no la dejaron levantar aquel día. Luego se le quitó la gana de comer, y comenzó la viveza de sus ojos a amortiguarse, y el desmayo que con el tiempo suele llegar a los enfermos, se sembró en un punto por todos los sentidos de Auristela, haciendo el mismo efeto en los de Periandro, que luego se alborotaron y temieron todos los males posibles, especialmente los que temen los poco venturosos. No había 2 horas que estaba enferma y ya le parecían cárdenas las encarnadas rosas de sus mejillas, verde el carmín de sus labios y topacios las perlas de sus dientes. Hasta los cabellos le pareció que habían mudado de color, estrechándose las manos y casi mudado el asiento y encaje natural de su rostro,
y no por esto le parecía menos hermosa, porque no la miraba en el lecho en que yacía, sino en el alma, donde la tenía retratada. Llegaban a sus oídos, a lo menos llegaron de allí a 2 días, sus palabras, entre débiles acentos formadas y pronunciadas con turbada lengua. Asustáronse las señoras francesas, y el cuidado de atender a la salud de Auristela fue de tal modo que tuvieron necesidad de tenerle de sí mismas. Llamáronse médicos, escogiéronse los mejores, a lo menos los de mejor fama, que la buena opinión califica la acertada medicina, y así suele haber médicos venturosos como soldados bien afortunados. La buena suerte y la buena dicha, que todo es uno, también puede llegar a la puerta del miserable en un saco de sayal, como en un escaparate de plata. Pero ni en plata ni en lana no llegaba ninguna a las puertas de Auristela, de lo que discretamente se desesperaban los 2 hermanos Antonio y Constanza. Esto era al revés en el duque, que como el amor que tenía en el pecho se había engendrado de la hermosura de Auristela, así como la tal hermosura iba faltando en ella, iba en él faltando el amor, el cual muchas raíces ha de haber echado en el alma para tener fuerzas para llegar hasta el margen de la sepultura con la cosa amada. Feísima es la muerte, y quien más a ella se llega es la dolencia, y amar las cosas feas parece cosa sobrenatural y digna de tenerse por milagro. Auristela, en fin, iba enflaqueciendo por momentos y quitando las esperanzas de su salud a cuantos la conocían. Sólo Periandro era el fiel, sólo el firme, sólo el enamorado, sólo aquel que con intrépido pecho se oponía a la contraria fortuna y a la misma muerte, que en la de Auristela le amenazaba. 15 días esperó el duque de Nemurs a ver si Auristela mejoraba, y en todos ellos no hubo ninguno que a los médicos no consultase de la salud de Auristela, y ninguno se la aseguró, porque no sabían la causa precisa de su dolencia. Viendo lo cual el duque, y que las damas francesas no hacían dél caso alguno, viendo también que el ángel de luz de Auristela se había vuelto en de tinieblas, fingiendo algunas causas que si no del todo en parte le disculpaban, un día, llegándose a Auristela, en el lecho donde enferma estaba, delante de Periandro le dijo: pues la ventura me ha sido tan contraria, hermosa señora, que no me ha dejado conseguir el deseo que tenia de recibirte por mi legítima esposa, antes que la desesperacion me traiga a términos de perder el alma, como me ha traído a los de perder la vida, quiero por otro camino probar mi ventura, porque sé cierto que no tengo de tener ninguna buena, aunque la procure, y así, sucediéndome el mal que no procuro, vendré a perderme y a morir desdichado y no desesperado. Mi madre me llama, tiéneme prevenida esposa, obedecerla quiero, y entretener el tiempo del camino tanto que halle la muerte lugar de acometerme, pues ha de hallar en mi alma las memorias de tu hermosura y de tu enfermedad, y quiera Dios que no diga las de tu muerte. Dieron sus ojos muestra de algunas lágrimas, no pudo responderle Auristela, o no quiso, por no errar en la respuesta delante de Periandro. Lo más que hizo fue poner la mano debajo de su almohada y sacar su retrato y volvérsele al duque, el cual le besó las manos por tan gran merced, pero alargando la suya Periandro se le tomó y le dijo: si dello no te disgustas, oh gran señor, por lo que bien quieras, te suplico me le prestes, porque yo pueda cumplir una palabra que tengo dada, que sin ser en perjuicio tuyo, será grandemente en el mío si no lo cumplo. Volvióselo el duque con grandes ofrecimientos de poner por él la hacienda, la vida y la honra, y más, si más pudiese. Y desde allí se dividió de los 2 hermanos, con pensamiento de no verlos más en Roma. Discreto amante, y el primero quizá que haya sabido aprovecharse de las guedejas que la ocasión le ofrecía. Todas estas cosas pudieran despertar a Arnaldo para que considerara cuán menoscabadas estaban sus esperanzas y cuán a pique de acabar con toda la máquina de sus peregrinaciones, pues como se ha dicho, la muerte casi había pisado las ropas a Auristela, y estuvo muy determinado de acompañar al duque, si no en su camino, á lo menos en su propósito, volviéndose a Dinamarca. Mas el amor y su generoso pecho no dieron lugar a que dejase a Periandro sin consuelo y a su hermana Auristela en los postreros límites de la vida, a quien visitó y de nuevo hizo ofrecimientos, con determinacion de aguardar a que el tiempo mejorase los sucesos, a pesar de todas las sospechas que le sobrevenian.
Fin del capítulo 9 del libro cuarto. Capítulo 10 del libro cuarto de los trabajos de Persíles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra. Cobra Auristela la salud por haber la judía deshecho los hechizos y propone a Periandro el intento de no casarse. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Contentísima estaba Hipólita de ver que las artes de la cruel judía tan en daño de la salud de Auristela se mostraban, porque en 8 días la pusieron tan otra de la que ser solía, que ya no la conocían sino por el órgano de la voz, cosa que tenía suspensos a los médicos y admirados a cuantos la conocían. Las señoras francesas atendían a su salud con tanto cuidado como si fueran sus queridas hermanas, especialmente Feliz Flora, que con particular afición la quería. Llegó a tanto el mal de Auristela que no conteniéndose en los términos de su jurisdicción pasó a la de sus vecinos, y como ninguno lo era tanto como Periandro, el primero con quien encontró fue con él, no porque el veneno y maleficios de la perversa judía obrasen en él derechamente y con particular asistencia como en Auristela, para quien estaban hechos, sino porque la pena que él sentía de la enfermedad de Auristela era tanta que causaba en él el mismo efeto que en Auristela, y así se iba enflaqueciendo que comenzaron todos a dudar de la vida suya como de la de Auristela. Viendo lo cual Hipólita, y que ella misma se mataba con los filos de su espada, adivinando con el dedo de dónde procedia el mal de Periandro, procuró darle remedio, dándosele a Auristela, la cual, ya flaca y descolorida, parecía que estaba llamando su vida a las aldabas de las puertas de la muerte. Y creyendo sin duda que por momentos la abriria, quiso abrir y preparar la salida a su alma por la carrera de los sacramentos, bien como ya instruida en la verdad católica. Y así, haciendo las diligencias necesarias con la mayor devocion que pudo, dio muestras de sus buenos pensamientos, acreditó la integridad de sus costumbres, dio señales de haber aprendido bien lo que en Roma la habian enseñado, y resignándose en las manos de Dios, sosegó su espíritu y puso en olvido reinos, regalos y grandezas. Hipólita, pues, habiendo visto, como está ya dicho, que muriéndose Auristela moria tambien Periandro, acudió a la judía a pedirle que templase el rigor de los hechizos que consumian a Auristela o los quitase del todo, que no queria ella ser inventora de quitar con un golpe solo 3 vidas, pues muriendo Auristela moria Periandro, y muriendo Periandro ella tambien quedaria sin vida. Hízolo así la judía como si estuviera en su mano la salud o la enfermedad ajena, o como si no dependieran todos los males, que llaman de pena, de la voluntad de Dios, como no dependen los males de culpa. Pero Dios, obligándole, si así se puede decir, nuestros mismos pecados, para castigo dellos permite que pueda quitar la salud ajena, esta que llaman hechicería, con lo que hacen las hechiceras, usando mezclas y venenos, que con poder limitado, sin duda al enemigo común permitido, quitan la vida a la persona que quieren, sin que tenga remedio de excusar este peligro, porque le ignora, y no se sabe de dónde procede la causa de tan mortal efeto. Así que, para guarecer destos males, la gran misericordia de Dios ha de ser la maestra que ha de aplicar la medicina. Comenzó pues Auristela a dejar de empeorar, que fue señal de su mejoría. Comenzó el sol de su belleza a dar señales y vislumbres de que volvia a amanecer en el cielo de su rostro. Volvieron a despuntar las rosas en sus mejillas y la alegría en sus ojos. Ahuyentáronse las sombras de su melancolía. Volvió a enterarse en el órgano suave de su voz. Afinóse el carmín de sus labios. Compitió con el marfil la blancura de sus dientes, que volvieron a ser perlas como antes lo eran. En fin, en poco espacio de tiempo volvió a ser toda hermosa, toda bellísima, toda agradable y toda contenta. Y estos mismos efectos redundaron en Periandro y en las damas francesas y en los demás, Croriano y Ruperta, Antonio y su hermana Constanza, cuya alegría o tristeza caminaba al paso de la de Auristela, la cual, dando gracias al cielo por la merced y regalos que le iba haciendo, así en la enfermedad como en la salud, un dia llamó a Periandro, y estando solos por cuidado y de industria,
Desta manera le dijo: Hermano mío, pues ha querido el cielo que con este nombre tan dulce y tan honesto ha 2 años que te he nombrado, sin dar licencia al gusto o al descuido para que de otra suerte te llamase, que tan honesta y tan agradable no fuese, querria que esta felicidad pasase adelante, y que solos los términos de la vida la pusiesen término, que tanto es una ventura buena cuanto es duradera, y tanto es duradera cuanto es honesta. Nuestras almas, como tú bien sabes y como aquí me han enseñado, siempre están en continuo movimiento y no pueden parar sino en Dios, como en su centro. En esta vida los deseos son infinitos, y unos se encadenan de otros y se eslabonan y van formando una cadena que tal vez llega al cielo y tal se sume en el infierno. Si te pareciere, hermano, que este lenguaje no es mío, y que va fuera de la enseñanza que me han podido enseñar mis pocos años y mi remota crianza, advierte que en la tabla rasa de mi alma ha pintado la experiencia y escrito mayores cosas. Principalmente ha puesto que en sólo conocer y en ver a Dios está la suma gloria, y que todos los medios que para este fin se encaminan son los buenos, son los santos, son los agradables, como son los de la caridad, de la honestidad y el de la virginidad. Yo a lo menos así lo entiendo, y juntamente con entenderlo así, entiendo que el amor que me tienes es tan grande que querrás lo que yo quisiere. Heredera soy de un reino, y ya tú sabes la causa porque mi querida madre me envió en casa de los reyes tus padres, por asegurarme de la grande guerra de que se temia. Desta venida se causó el de venirme yo contigo tan sujeta a tu voluntad, que no he salido della un punto. Tú has sido mi padre, tú mi hermano, tú mi sombra, tú mi amparo, y finalmente tú mi ángel de guarda, y tú mi enseñador y mi maestro, pues me has traído a esta ciudad donde he llegado a ser cristiana como debo. Querría agora, si fuese posible, irme al cielo sin rodeos, sin sobresaltos y sin cuidados. Y esto no podrá ser si tú no me dejas la parte que yo misma te he dado, que es la palabra y la voluntad de ser tu esposa. Déjame, Señor, la palabra, que yo procuraré dejar la voluntad, aunque sea por fuerza, que para alcanzar tan gran bien como es el cielo, todo cuanto hay en la tierra se ha de dejar, hasta los padres y los esposos. Yo no te quiero dejar por otro, por quien te dejo es por Dios, que te dará a sí mismo, cuya recompensa infinitamente excede a que me dejes por él. Una hermana tengo pequeña, pero tan hermosa como yo, si es que se puede llamar hermosa la mortal belleza. Con ella te podrás casar y alcanzar el reino que a mí me toca, y con esto, haciendo felices mis deseos, no quedarán defraudados del todo los tuyos. ¿Qué inclinas la cabeza, hermano? ¿A qué pones los ojos en el suelo? ¿Desagradante estas razones? ¿Parécente descaminados mis deseos? Dímelo, respóndeme, por lo menos sepa yo tu voluntad, quizá templaré la mía y buscaré alguna salida a tu gusto que en algo con el mío se conforme. Con grandísimo silencio estuvo escuchando Periandro a Auristela, y en un breve instante formó en su imaginación millares de discursos, que todos vinieron a parar en el peor que para él pudiera ser, porque imaginó que Auristela le aborrecía, porque aquel mudar de vida no era sino porque a él se le acabara la suya, pues bien debía saber que en dejando ella de ser su esposa, él no tenía para qué vivir en el mundo. Y fue y vino con esta imaginación con tanto ahínco, que sin responder palabra a Auristela, se levantó de donde estaba sentado, y con ocasión de salir a recebir a feliz Flora y a la señora Constanza, que entraban en el aposento, se salió dél y dejó a Auristela, no sé si diga arrepentida, pero sé que quedó pensativa y confusa. Fin del capítulo 10 del libro 4. Capítulo 11 del libro 4 de los trabajos de Persíles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra. Sale Periandro despechado por la proposición de Auristela. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Las aguas en estrecho vaso encerradas, mientras más priesa se dan a salir, más despacio se derraman, porque las primeras, impelidas de las segundas, se detienen, y unas a otras se niegan el paso, hasta que hace camino la corriente y se desagua.
Lo mismo acontece en las razones que concibe el entendimiento de un lastimado amante, que acudiendo tal vez todas juntas a la lengua, las unas a las otras impiden, y no sabe el discurso con cuáles se dé primero a entender su imaginación, y así, muchas veces, callando, dice más de lo que querría. Mostróse esto en la poca cortesía que hizo Periandro a los que entraron a ver a Auristela, el cual, lleno de discursos, preñado de conceptos, colmado de imaginaciones, desdeñado y desengañado, se salió del aposento de Auristela sin saber ni querer ni poder responder palabra alguna a las muchas que ella le había dicho. Llegaron a ella Antonio y su hermana y halláronla como persona que acababa de despertar de un pesado sueño y que entre sí estaba diciendo con palabras distintas y claras: mal he hecho, pero ¿qué importa? ¿No es mejor que mi hermano sepa mi intención? ¿No es mejor que yo deje con tiempo los caminos torcidos y las dudosas sendas y tienda el paso por los atajos llanos que con distinción clara nos están mostrando el felice paradero de nuestra jornada? Yo confieso que la compañía de Periandro no me ha de estorbar de ir al cielo, pero también siento que iré más presto sin ella. Sí, que más me debo yo a mí que no a otro, y al interese del cielo y de la gloria se han de posponer los del parentesco, cuanto más que yo no tengo ninguno con Periandro. Advierte, dijo a esta sazón Constanza, hermana Auristela, que vas descubriendo cosas que podrían ser parte que, desterrando nuestras sospechas, a ti te dejasen confusa. Si no es tu hermano Periandro, mucha es la conversación que con él tienes, y si lo es, no hay para qué te escandalices de su compañía. Acabó esta sazón de volver en sí Auristela, y oyendo lo que Constanza le decía, quiso enmendar su descuido, pero no acertó, pues para soldar una mentira, por muchas se atropella, y siempre queda la verdad en duda, aunque más viva la sospecha. No sé, hermana, dijo Auristela, lo que me he dicho, ni sé si Periandro es mi hermano o si no. Lo que te sabré decir es que es mi alma, por lo menos por él vivo, por él respiro, por él me muevo y por él me sustento, conteniéndome con todo esto en los términos de la razón, sin dar lugar a ningún liviano pensamiento, ni a no guardar todo honesto decoro, bien así como le debe guardar una mujer principal a un tan principal hermano. No te entiendo, señora Auristela, dijo a esta sazón Antonio, pues de tus razones tanto alcanzo ser tu hermano Periandro como si no lo fuese. Dinos ya quién es y quién eres, si es que puedes decillo, que agora, sea tu hermano o no lo sea, por lo menos no podéis negar ser principales, y en nosotros, digo en mí y en mi hermana Constanza, no está tan en niñez la experiencia que nos admire ningún caso que nos contares, que puesto que ayer salimos de la isla bárbara, los trabajos que has visto que hemos pasado han sido nuestros maestros en muchas cosas, y por pequeña muestra que se nos dé, sacamos el hilo de los más arduos negocios, especialmente en los que son de amores, que parece que los tales consigo mismo traen la declaración. Qué mucho que Periandro no sea tu hermano, y qué mucho que tú seas su legítima esposa. Qué mucho otra vez que con honesto y casto decoro os hayáis mostrado hasta aquí limpísimos al cielo y honestísimos a los ojos de los que os han visto. No todos los amores son precipitados ni atrevidos, ni todos los amantes han puesto la mira de su gusto en gozar a sus amadas, sino con las potencias de su alma. Y siendo esto así, señora mía, otra vez te suplico nos digas quién eres y quién es Periandro, el cual, según le vi salir de aquí, se lleva un volcán en los ojos y una mordaza en la lengua. Ay, desdichada, replicó Auristela, y cuán mejor me hubiera sido que me hubiera entregado al silencio eterno, pues callando excusara la mordaza que dices que lleva en su lengua. Indiscretas somos las mujeres, mal sufridas y peor calladas. Mientras callé, en sosiego estuvo mi alma, hablé y perdíle, y para acabarle de perder y para que juntamente se acabe la tragedia de mi vida, quiero que sepáis vosotros, pues el cielo os hizo verdaderos hermanos, que no lo es mío Periandro, ni menos es mi esposo, ni mi amante, á lo menos de aquellos que corriendo por la carrera de su gusto, procuran parar sobre la honra de sus amadas. Hijo de reyes, hija y heredera de un reino soy. Por la sangre somos iguales, por el estado alguna ventaja le hago, por la voluntad ninguna. Y con todo esto, nuestras intenciones se responden,
y nuestros deseos con honestísimo efeto se están mirando. Sola la ventura es la que turba y confunde nuestras intenciones, y la que por fuerza hace que esperemos en ella. Y porque el nudo que lleva a la garganta Periandro me aprieta la mía, no os quiero decir más por agora, señores, sino suplicaros que me ayudeis a buscalle, que pues él tuvo licencia para irse sin la mía, no querrá volver sin ser buscado. Levanta pues, dijo Constanza, y vamos a buscalle, que los lazos con que amor liga a los amantes no les dejan alejar de lo que bien quieren. Ven, que presto le hallaremos, presto le verás, y más presto llegarás a tu contento. Si quieres tener un poco los escrúpulos que te rodean, dales de mano y dala de esposa a Periandro, que igualándole contigo pondrá silencio a cualquiera murmuración. Levantóse Auristela y en compañía de feliz Flora, Constanza y Antonio salieron a buscar a Periandro, y como ya en la opinion de los tres era reina, con otros ojos la miraban y con otro respeto la servían. Periandro, en tanto que era buscado, procuraba alejarse de quien le buscaba. Salió de Roma a pie y solo, si ya no se tiene por compañía la soledad amarga, los suspiros tristes y los continuos sollozos, que éstos y las varias imaginaciones no le dejaban un punto. Ay, iba diciendo entre sí, hermosísima Sigismunda, reina por naturaleza, bellísima por privilegio y por merced de la misma naturaleza, discreta sobremodo y sobremanera agradable. Y cuán poco te costaba, oh señora, el tenerme por hermano, pues mis tratos y pensamientos jamás desmintieran la verdad del serlo, aunque la misma malicia lo quisiera averiguar, aunque en sus trazas se desvelara. Si quieres que te lleven al cielo sola y señera, sin que tus acciones dependan de otro que de Dios y de ti misma, sea en buen hora. Pero quisiera que advirtieras que no sin escrúpulo de pecado puedes ponerte en el camino que deseas, sin ser mi homicida. Dejaras, oh señora, a cargo del silencio y del engaño tus pensamientos, y no me los declararas a tiempo que habías de arrancar, con las raíces de mi amor, mi alma, la cual, por ser tan tuya, te dejó a toda tu voluntad, y de la mía me destierro. Quédate en paz, bien mío, y conoce que el mayor que te puedo hacer es dejarte. Llegóse la noche en esto, y apartándose un poco del camino, que era el de Nápoles, oyó el sonido de un arroyo que por entre unos árboles corría, a la margen del cual, arrojándose de golpe en el suelo, puso en silencio la lengua, pero no dio treguas a sus suspiros. Fin del capítulo 11 del libro 4. Capítulo 12 del libro 4 de los trabajos de Persíles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra, donde se dice quién eran Periandro y Auristela. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Parece que el bien y el mal distan tan poco el uno del otro, que son como dos líneas concurrentes, que aunque parten de apartados y diferentes principios, acaban en un punto. Sollozando estaba Periandro en compañía del manso arroyuelo y de la clara luz de la noche. Hacíanle los árboles compañía, y un aire blando y fresco le enjugaba las lágrimas. Llevábale la imaginacion a Auristela y la esperanza de tener remedio de sus males el viento, cuando llegó a sus oidos una voz extranjera que, escuchándola con atencion, vió ser el lenguaje de su patria, sin poder distinguir si murmuraba o si cantaba. Y la curiosidad le llevó cerca, y cuando lo estuvo, oyó que eran dos personas, las que no cantaban ni murmuraban, sino que en plática corriente estaban razonando. Pero lo que más le admiró fué que hablasen en lengua de Noruega, estando tan apartados della. Acomodóse detrás de un árbol de tal forma que él y el árbol hacían una misma sombra. Recogió el aliento y la primera razón que llegó a sus oidos fué: «No tienes, señor, para qué persuadirme en qué dos mitades se parte el año entero de Noruega, porque yo he estado en ella algún tiempo donde me llevaron mis desgracias, y sé que la mitad del año lleva la noche y la otra mitad el día. El que sea esto así, yo lo sé; el por qué sea así, ignoro». A lo que respondieron: «Si llegamos a Roma, con una esfera te haré tocar con la mano la causa de ese maravilloso efeto, tan natural en aquel clima, como lo es en este ser el día y la noche de 24 horas.
También te he dicho cómo en la última parte de Noruega, casi debajo del polo ártico, está la isla que se tiene por última en el mundo, á lo menos por aquella parte, cuyo nombre es Tile, a quien Virgilio llamó Thule, en aquellos versos que dicen en el libro primero Georgicorum: Actua nautae numina sola collant, tibi serviat ultima Thule, que Tile en griego es lo mismo que Thule en latín. Esta isla es tan grande o poco menos que Inglaterra, rica y abundante de todas las cosas necesarias para la vida humana. Más adelante, debajo del mismo norte, como 300 leguas de Tile, está la isla llamada Frislanda, que habrá 400 años que se descubrió a los ojos de las gentes, tan grande que tiene nombre de reino y no pequeño. De Tile es rey y señor Maximino, hijo de la reina Eustoquia, cuyo padre no ha muchos meses que pasó desta a mejor vida, el cual dejó 2 hijos, que el uno es Maximino, que te he dicho, que es el heredero del reino, y el otro un generoso mozo llamado Persiles, rico de los bienes de la naturaleza sobre todo extremo, y querido de su madre sobre todo encarecimiento. Y no sé yo con cuál poderte encarecer las virtudes deste Persiles, y así quédense en su punto, que no será bien que con mi corto ingenio las menoscabe, que puesto que el amor que le tengo por haber sido su ayo y criádole desde niño me pudiera llevar a decir mucho, todavía será mejor callar por no quedar corto. Esto escuchaba Periandro y luego cayó en la cuenta que el que le alababa no podia ser otro que Seráfido, un ayo suyo, y que asimismo el que le escuchaba era Rutilio, según la voz y las palabras que de cuando en cuando respondía. Si se admiró o no, a la buena consideración lo dejo, y más cuando a Seráfido, que era el mismo que había imaginado Periandro, oyó que dijo: Eusebia, reina de Frislanda, tenia 2 hijas de extremada hermosura, principalmente la mayor llamada Sigismunda, que la menor llamábase Eusebia como su madre, donde naturaleza cifró toda la hermosura que por todas las partes de la tierra tiene repartida. A la cual no sé yo con qué disignio, tomando ocasión de que la querían hacer guerra ciertos enemigos suyos, la envió a Tile en poder de Eustoquia, para que seguramente y sin los sobresaltos de la guerra en su casa se criase. Puesto que yo para mí tengo que no fue esta la ocasión principal de envialla, sino para que el príncipe Maximino se enamorase della y la recibiese por su esposa, que de las extremadas bellezas se puede esperar que vuelvan en cera los corazones de mármol y junten en uno los extremos que entre sí están más apartados. A lo menos, si esta mi sospecha no es verdadera, no me la podrá negar la experiencia, porque sé que el príncipe Maximino muere por Sigismunda, aunque a la sazon que llegó a Tile no estaba en la isla Maximino, a quien su madre la reina envió el retrato de la doncella y la embajada de su madre. Y él respondió que la regalasen y la guardasen para su esposa, respuesta que sirvió de flecha que atravesó las entrañas de mi hijo Persiles, que este nombre le adquirió la crianza que en él hice. Desde que la oyó no supo oir cosas de su gusto, perdió los bríos de su juventud y finalmente encerró en el honesto silencio todas las acciones que le hacían memorable y bien querido de todos, y sobre todo vino a perder la salud y a entregarse en los brazos de la desesperación de ella. Visitáronle médicos, que como no sabían la causa de su mal, no acertaban con su remedio, que como no muestran los pulsos el dolor de las almas, es dificultoso y casi imposible entender la enfermedad que en ellas asiste. La madre, viendo morir a su hijo, sin saber quién le mataba, una y muchas veces le preguntó le descubriese su dolencia, pues no era posible sino que él supiese la causa, pues sentía los efectos. Tanto pudieron estas persuasiones, tanto las solicitudes de la doliente madre, que vencida la pertinacia o la firmeza de Persiles, le vino a decir cómo él moría por Sigismunda y que tenia determinado de dejarse morir antes que ir contra el decoro que a su hermano se le debia, cuya declaracion resucitó en la reina su muerta alegría y dio esperanzas a Persiles de remediarle, si bien se atropellase el gusto de Maximino, pues por conservar la vida mayores respetos se han de posponer que el enojo de un hermano. Finalmente Eustoquia habló a Sigismunda, encareciéndole lo que se perdia en perder la vida Persiles, sujeto donde todas las gracias del mundo tenian su asiento, bien al revés del de Maximino,
a quien la aspereza de sus costumbres en algún modo le hacían aborrecible. Levantóle en esto algo más testimonios de los que debiera y subió de punto, con los hipérboles que pudo, las bondades de Persíles. Sigismunda, muchacha, sola y persuadida, lo que respondió fue que ella no tenía voluntad alguna, ni tenía otra consejera que la aconsejase sino a su misma honestidad, que como ésta se guardase, dispusiesen a su voluntad de ella. Abrazóla la reina, contó su respuesta a Persíles, y entre los dos concertaron que se ausentasen de la isla antes que su hermano viniese, a quien darían por disculpa, cuando no la hallase, que había hecho voto de venir a Roma a enterarse en ella de la fe católica, que en aquellas partes septentrionales andaba algo de quiebra, jurándole primero Persíles que en ninguna manera iría en dicho ni en hecho contra su honestidad, y así, colmándoles de joyas y de consejos, los despidió la reina, la cual después me contó todo lo que hasta aquí te he contado. 2 años poco más tardó en venir el príncipe Maximino a su reino, que anduvo ocupado en la guerra que siempre tenía con sus enemigos. Preguntó por Sigismunda, y el no hallarla fue hallar su desasosiego. Supo su viaje y al momento se partió en su busca, si bien confiado de la bondad de su hermano, pero temeroso de los recelos que por maravilla se apartan de los amantes. Como su madre supo su determinación, me llamó aparte y me encargó la salud, la vida y la honra de su hijo, y me mandó me adelantase a buscarle y a darle noticia de que su hermano le buscaba. Partióse el príncipe Maximino en 2 gruesísimas naves, y entrando por el estrecho Herculeo con diferentes tiempos y diversas borrascas, llegó a la isla de Tinacria, y desde allí a la gran ciudad de Parténope, y agora queda, no lejos de aquí, en un lugar llamado Terrachina, último de los de Nápoles y primero de los de Roma. Queda enfermo porque le ha cogido esto que llaman mutación, que le tiene a punto de muerte. Yo desde Lisboa, donde me desembarqué, traigo noticia de Persíles y Sigismunda, porque no pueden ser otros una peregrina y un peregrino, de quien la fama viene pregonando tan grande estruendo de hermosura, que si no son Persíles y Sigismunda, deben de ser ángeles humanados. Si como los nombras, respondió el que escuchaba a Seráfido, Persíles y Sigismunda, los nombraras Periandro y Auristela, pudiera darte nueva certísima dellos, porque ha muchos días que los conozco, en cuya compañía he pasado muchos trabajos. Y luego le comenzó a contar los de la isla bárbara, con otros algunos. En tanto se venía el día y en tanto Periandro, porque allí no le hallasen, los dejó solos, y volvió a buscar a Auristela para contar la venida de su hermano y tomar consejo de lo que debían de hacer para huir de su indignacion, teniendo a milagro haber sido informado en tan remoto lugar de aquel caso, y así, lleno de nuevos pensamientos, volvió a los ojos de su contrita Auristela y a las esperanzas casi perdidas de alcanzar su deseo. Fin del capítulo 12 del libro 4. Capítulo 13 del libro 4 de los trabajos de Persíles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra. Vuelve Periandro hacia Roma con la noticia de venir su hermano Maximino. Llega también Seráfido su ayo en compañía de Rutilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Entretiénese el dolor y el sentimiento de las recién dadas heridas en la cólera y en la sangre caliente, que después de fría fatiga de manera que rinde la paciencia del que la sufre. Lo mismo acontece en las pasiones del alma, que en dando el tiempo, lugar y espacio para considerar en ellas, fatigan hasta quitar la vida. Dijo su voluntad Auristela a Periandro, cumplió con su deseo, y satisfecha de haberle declarado, esperaba su cumplimiento, confiada en la rendida voluntad de Periandro, el cual, como se ha dicho, librando la respuesta en su silencio, se salió de Roma y le sucedió lo que se ha contado. Conoció a Rutilio, el cual contó a su ayo Seráfido toda la historia de la isla bárbara, con las sospechas que tenía de que Auristela y Periandro fuesen Sigismunda y Persíles. Díjole asimismo que sin duda los hallarían en Roma, a quien desde que los conoció venían encaminados, con la disimulacion y cubierta de ser hermanos.
preguntó muchísimas veces a Seráfido la condición de las gentes de aquellas islas remotas, de donde era rey Maximino y reina la sin par Auristela. Volvióle a repetir Seráfido como la isla de Tile o Tule, que agora vulgarmente se llama Islanda, era la última de aquellos mares septentrionales, puesto que un poco más adelante está otra isla, como te he dicho, llamada Frislanda, que descubrió Nicolás Temo, veneciano, el año de 1380, tan grande como Sicilia, ignorada hasta entonces de los antiguos, de quien es reina Eusebia, madre de Sigismunda, que yo busco. Hay otra isla, asimismo poderosa y casi siempre llena de nieve, que se llama Groenlanda, a una punta de la cual está fundado un monasterio debajo del título de Santo Tomás, en el cual hay religiosos de 4 naciones, españoles, franceses, toscanos y latinos. Enseñan sus lenguas a la gente principal de la isla, para que en saliendo della sean entendidos por doquiera que fueren. Está, como he dicho, la isla sepultada en nieve, y encima de una montañuela está una fuente, cosa maravillosa y digna de que se sepa, la cual derrama y vierte de sí tanta abundancia de agua y tan caliente, que llega al mar, y por muy gran espacio dentro dél, no solamente le desnieva, pero le calienta, de modo que se recogen en aquella parte increíble infinidad de diversos pescados, de cuya pesca se mantiene el monasterio y toda la isla, que de allí saca sus rentas y provechos. Esta fuente engendra asimismo unas piedras conglutinosas, de las cuales se hace un betún pegajoso, con el cual se fabrican las casas como si fuesen de duro mármol. Otras cosas te pudiera decir, dijo Seráfido a Rutilio, de estas islas, que ponen en duda su crédito, pero en efecto son verdaderas. Todo esto que no oyó Periandro lo contó después Rutilio, que ayudado de la noticia que dellas Periandro tenia, muchos las pusieron en el verdadero punto que merecían. Llegó en esto el día y hallóse Periandro junto a la iglesia y templo magnífico, y casi el mayor de la Europa, de San Pablo, y vió venir hacia sí alguna gente en montón, a caballo y a pie, y llegando cerca conoció que los que venian eran Auristela, Feliz Flora, Constanza y Antonio su hermano, y asimismo Hipólita, que habiendo sabido la ausencia de Periandro, no quiso dejar a que otra llevase las albricias de su hallazgo, y así siguió los pasos de Auristela, encaminados por la noticia que dellos dio la mujer de Zabulon el judío, bien como aquella que tenía amistad con quien no la tiene con nadie. Llegó en fin Periandro al hermoso escuadrón, saludó a Auristela, notóle el semblante del rostro y halló más mansa su riguridad y más blandos sus ojos. Contó luego públicamente lo que aquella noche le había pasado con Seráfido su ayo y con Rutilio. Dijo cómo su hermano el príncipe Maximino quedaba en Terrachina enfermo de la mutación y con propósito de venirse a curar a Roma, y con autoridad disfrazada y nombre trocado a buscarlos. Pidió consejo a Auristela y a los demás de lo que haría, porque de la condicion de su hermano el príncipe no podia esperar ningún blando acogimiento. Pasmóse Auristela con las no esperadas nuevas, desapareciéronse en un punto así las esperanzas de guardar su integridad y buen propósito, como de alcanzar por más llano camino la compañía de su querido Periandro. Todos los demás circunstantes discurrieron en su imaginación qué consejo darían a Periandro, y la primera que salió con el suyo, aunque no se lo pidieron, fue la rica y enamorada Hipólita, que se ofreció llevarle a Nápoles con su hermana Auristela y ganar con ellos 100.000 y más ducados que su hacienda valía. Oyó este ofrecimiento Pirro el Calabres, que allí estaba, que fue lo mismo que oír la sentencia irremisible de su muerte, que en los rufianes no engendra celos el desdén, sino el interés. Y como éste se perdía con los cuidados de Hipólita, por momentos iba tomando la desesperación posesión de su alma, en la cual iba atesorando odio mortal contra Periandro, cuya gentileza y gallardía, aunque era tan grande como se ha dicho, a él le parecia mucho mayor, porque es propia condicion del celoso parecerle magníficas y grandes las acciones de sus rivales. Agradeció Periandro a Hipólita, pero no admitió su generoso ofrecimiento. Los demás no tuvieron lugar de aconsejarle nada, porque llegaron en aquel instante Rutilio y Seráfido, y entrambos a dos apenas hubieron visto a Periandro, cuando corrieron a echarse a sus pies,
porque la mudanza del hábito no le pudo mudar la de su gentileza. Teníale abrazado Rutilio por la cintura y Seráfido por el cuello. Lloraba Rutilio de placer y Seráfido de alegría. Todos los circunstantes estaban atentos mirando el extraño y gozoso recibimiento. Sólo en el corazón de Pirro andaba la melancolía, atenazándole con tenazas más ardiendo que si fueran de fuego, y llegó a tanto extremo el dolor que sintió de ver engrandecido y honrado a Periandro, que sin mirar lo que hacía, o quizá mirándolo muy bien, metió mano a su espada y por entre los brazos de Seráfido se la metió a Periandro por el hombro derecho con tal furia y fuerza que le salió la punta por el izquierdo, atravesándole poco menos que al soslayo de parte a parte. La primera que vio el golpe fue Hipólita, y la primera que gritó fue su voz, diciendo: «Ah, traidor, enemigo mortal mío, y cómo has quitado la vida a quien no merecía perderla para siempre». Abrió los brazos Seráfido, soltólos Rutilio, calientes ya en su derramada sangre, y cayó Periandro en los de Auristela, la cual, faltándole la voz a la garganta, el aliento a los suspiros y las lágrimas a los ojos, se le cayó la cabeza sobre el pecho y los brazos a una y otra parte. Este golpe, más mortal en la apariencia que en el efecto, suspendió los ánimos de los circunstantes y les robó la color de los rostros, dibujándoles la muerte en ellos, que ya, por la falta de la sangre, a más andar se entraba por la vida de Periandro, cuya falta amenazaba a todos el último fin de sus días. A lo menos Auristela la tenía entre los dientes y la quería escupir de los labios. Seráfido y Antonio arremetieron a Pirro, y a despecho de su fiereza y fuerzas le asieron, y con gente que se llegó le enviaron a la prisión, y el gobernador de allí a 4 días le mandó llevar a la horca por incorregible y asesino, cuya muerte dio la vida a Hipólita, que vivió de allí adelante. Fin del capítulo 13 del libro 4. Capítulo 14 del libro 4 de los trabajos de Persíles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra. Llega Maximino, enfermo de la mutación, muere dejando casados a Periandro y Auristela, conocidos ya por Persíles y Sigismunda. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Es tan poca la seguridad con que se gozan los humanos gozos, que nadie se puede prometer en ellos un mínimo punto de firmeza. Auristela, arrepentida de haber declarado su pensamiento a Periandro, volvió a buscarle alegre, por pensar que en su mano y en su arrepentimiento estaba el volver a la parte que quisiese la voluntad de Periandro, porque se imaginaba ser ella el clavo de la rueda de su fortuna y la esfera del movimiento de sus deseos. Y no estaba engañada, pues ya los traía Periandro en disposición de no salir de los de Auristela. Pero mirad los engaños de la variable fortuna. Auristela, en tan pequeño instante como se ha visto, se ve otra de lo que antes era. Pensaba reír y está llorando. Pensaba vivir y ya se muere. Creía gozar de la vista de Periandro y ofrécesele a los ojos la del príncipe Maximino su hermano, que con muchos coches y grande acompañamiento entraba en Roma por aquel camino de Terrachina, y llevándole la vista el escuadrón de gente que rodeaba al herido Periandro, llegó su coche a verlo y salió a recibirle Seráfido diciéndole: «Oh príncipe Maximino, y qué malas albricias espero de las nuevas que pienso darte. Este herido que ves en los brazos de esta hermosa doncella es tu hermano Persíles, y ella es la sin par Sigismunda, hallada de tu diligencia a tiempo tan áspero y en sazón tan rigurosa, que te han quitado la ocasión de regalarlos y te han puesto en la de llevarlos a la sepultura». «No irán solos», respondió Maximino, «que yo les haré compañía según vengo». Y sacando la cabeza fuera del coche, conoció a su hermano, aunque tinto y lleno de sangre de la herida, conoció asimismo a Sigismunda por entre la perdida color de su rostro, porque el sobresalto, que le turbó sus colores, no le afeó sus facciones. Hermosa era Sigismunda antes de su desgracia, pero hermosísima estaba después de haber caído en ella, que tal vez los accidentes del dolor suelen acrecentar la belleza. Dejóse caer del coche sobre los brazos de Sigismunda ya no a Auristela, sino a la reina de Frislanda, y en su imaginación también reina de Tile,
que estas mudanzas tan extrañas caen debajo del poder de aquella que comúnmente es llamada fortuna, que no es otra cosa sino un firme disponer del cielo. Habíase partido Maximino con intención de llegar a Roma a curarse con mejores médicos que los de Terrachina, los cuales le pronosticaron que antes que en Roma entrase le había de saltear la muerte, en esto más verdaderos y experimentados que en saber curarle. Verdad es que el mal que causa la mutación pocos le saben curar. En efecto, frontero del templo de San Pablo, en mitad de la campaña rasa, la fea muerte salió al encuentro al gallardo Persiles y le derribó en tierra, y enterró a Maximino, el cual, viéndose a punto de muerte, con la mano derecha asió la izquierda de su hermano y se la llegó a los ojos, y con su izquierda le asió de la derecha y se la juntó con la de Sigismunda, y con voz turbada y aliento mortal y cansado dijo: De vuestra honestidad, verdaderos hijos y hermanos míos, creo que entre vosotros está por hacer esto. Aprieta, oh hermano, estos párpados, y ciérrame estos ojos en perpétuo sueño, y con esotra mano aprieta la de Sigismunda, y séllala con el sí que quiero que la des de esposo, y sean testigos de este casamiento la sangre que estás derramando y los amigos que te rodean. El reino de tus padres te queda, el de Sigismunda heredas, procura tener salud y góceslos años infinitos. Estas palabras tan tiernas, tan alegres y tan tristes avivaron los espíritus de Persiles, y obedeciendo al mandamiento de su hermano, apretándole la muerte, con la mano le cerró los ojos, y con la lengua, entre triste y alegre, pronunció el sí, y le dio de ser su esposo a Sigismunda. Hizo el sentimiento de la improvisa y dolorosa muerte en los presentes su efecto, y comenzaron a ocupar los suspiros el aire y a regar las lágrimas el suelo. Recogieron el cuerpo muerto de Maximino y lleváronle a San Pablo, y el medio vivo de Persiles en el coche del muerto le volvieron a curar a Roma, donde no hallaron a Belarminia ni a Deleasir, que se habían ido ya a Francia con el duque. Mucho sintió Arnaldo el nuevo y extraño casamiento de Sigismunda. Muchísimo le pesó de que se hubiesen malogrado tantos años de servicio, de buenas obras hechas, en orden a gozar pacífico de su sin igual belleza. Y lo que más le tarazaba el alma eran las no creídas razones del maldiciente Clodio, de quien él, a su despecho, hacía tan manifiesta prueba. Confuso, atónito y espantado, estuvo por irse sin hablar palabra a Persiles y Sigismunda. Mas considerando ser reyes y la disculpa que tenian, y que sola esta ventura estaba guardada para él, determinó ir a verles y ansí lo hizo. Fue muy bien recebido, y para que del todo no pudiese estar quejoso, le ofrecieron a la infanta Eusebia para su esposa, hermana de Sigismunda, a quien él aceptó de buena gana, y se fuera luego con ellos si no fuera por pedir licencia a su padre, que en los casamientos graves y en todos es justo se ajuste la voluntad de los hijos con la de los padres. Asistió a la cura de la herida de su cuñado en esperanza, y dejándole sano, se fue a ver a su padre y prevenir fiestas para la entrada de su esposa. Feliz Flora determinó de casarse con Antonio el Bárbaro, por no atreverse a vivir entre los parientes del que había muerto Antonio. Croriano y Ruperta, acabada su romería, se volvieron a Francia, llevando bien que contar del suceso de la fingida Auristela. Bartolomé el Manchego y la castellana Luisa se fueron a Nápoles, donde se dice acabaron mal, porque no vivieron bien. Persiles depositó a su hermano en San Pablo, recogió a todos sus criados, volvió a visitar los templos de Roma, acarició a Constanza, a quien Sigismunda dio la cruz de diamantes, y la acompañó hasta dejarla casada con el conde su cuñado. Y habiendo besado los pies al pontífice, sosegó su espíritu y cumplió su voto, y vivió en compañía de su esposo Persiles, hasta que biznietos le alargaron los días, pues los vio en su larga y feliz posteridad. Fin del capítulo 14 del libro 4. Fin de los trabajos de Persiles y Sigismunda.